Del Frente Amplio, integrante también de la Comisión Investigadora sobre ANCAP. Senador, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como usted sabe, además estaba presente escuchando cómo terminaba el bloque anterior, con la presencia del senador Delgado. ¿Cuáles serían sus comentarios, así como una reflexión para empezar, de la jornada de ayer y de las conclusiones? En primer lugar, a mí me parece que es una discusión que le hace bien al Uruguay, que le hace bien porque el tema de las empresas públicas es un tema muy sentido por los uruguayos. Nosotros recordábamos ayer que en el 92 primero, cuando hubo una ley de empresas públicas para privatizarlas, el pueblo uruguayo dijo que no, y las empresas públicas siguen siendo públicas. Y en el 2002 hubo una ley votada de desmonopolización de ANCAP, que luego en el 2003, también en un plebiscito, el pueblo uruguayo rescató de que ANCAP siguiera siendo público. Por tanto, es un tema que a los uruguayos y a las uruguayas les importa mucho, y que esta discusión, lo que trajo adelante la comisión investigadora, que nuestra fuerza política votó, le hace bien a entender, a conocer los temas de la empresa pública y en particular de ANCAP, y fundamentalmente a pensar juntos hacia adelante el rol en general de las empresas públicas y el rol en particular de ANCAP. Entonces, lo primero que queremos decir es que el balance es positivo en la medida que aprendamos todos de una discusión con todos los argumentos de la oposición, con nuestros argumentos, que le permite a nuestro pueblo conocer los temas tan importantes, nada más ni nada menos, como tiene que ver con la energía, como tiene que ver con el abastecimiento de los combustibles, como tiene que ver con cuestiones estratégicas desde el punto de vista ambiental, que a nosotros nos parece son las que tienen que estar siempre arriba de la mesa junto con lo que es la gestión pública, ¿no? Entonces, lo primero que uno quiere decir es que el balance hay que hacerlo de la década, donde naturalmente hay cosas, a mi entender, muy positivas que si se puede las describimos, y donde también hay errores. Quien ha estado al frente de una gestión pública sabe siempre que en 10 años de gestión se cometen errores, hay temas que hay que corregir, hay temas burocráticos que en el Estado siguen siendo muy importantes y necesariamente seguir trabajando sobre esos, hay temas que hay que seguir pensando en colectivo de las empresas públicas. Todo esto, a mi entender, lo deja este trabajo de la investigadora, que fue un trabajo muy abundante, digamos. Tuvimos 5 meses donde concurrieron los ministros, concurrieron el directorio de ANCAP, estuvo 4 veces en largas sesiones, los 3 últimos presidentes de ANCAP estuvieron, los 3 ministros de Economía, el ministro de Industria, es decir, hubo una voluntad expresa de nuestra fuerza política, del Ejecutivo, de que tuvieran todos los elementos arriba de la mesa sin esconder nada, para que justamente, sobre todo a quien nos debemos, que es a los uruguayos, tengan toda la información correspondiente. Ese es un primer balance que uno hace de esta comisión. Bien. Ahora, sin embargo, perdón, Victoria, pero sin embargo, en ese relato que usted hace, que es muy pormenorizado y muy serio, usted le atribuye un factor positivo en el contexto, digamos, de la visión de los uruguayos y las empresas públicas, le atribuye un efecto positivo a algo que, puesto arriba de la mesa, en realidad genera el efecto contrario. Es decir, con las conclusiones a las que llegaron, por lo menos los partidos de la oposición, en realidad lo que se generan son muchas dudas sobre aquello sobre lo cual los uruguayos estaban muy seguros, ¿verdad?, que eran sus empresas públicas. Y ahora, analizando una de ellas, la más importante, aparecen cosas que llaman mucho la atención y que yo pienso que abren una grieta en esa unidad que teníamos los uruguayos en torno a las empresas públicas. No sé si comparte este razonamiento. Sí, justamente, y yendo a una respuesta a esa pregunta, me parece bien importante. Veamos toda la información. Por ejemplo, hay temas, a mi entender, fundamentales. ANCAP invirtió en estos años 1.200 millones de dólares. En los últimos 30 años antes no había habido prácticamente inversión en ANCAP. ¿En qué se invirtió? Porque de eso se trata. Hay 1.200 millones de dólares invertidos, que hoy son parte de la situación económica y financiera de ANCAP. En primer lugar, en un tema central desde el punto de vista del Uruguay moderno, que es el tema ambiental.
todos coincidimos, todos los partidos, pero a su vez todos los técnicos, que ANCAP no podía seguir con una refinería que vuelca 30 millones de toneladas de azufre al aire, en función del consumo incrementado de combustible por la enorme flota de autos, vehículos de todo tipo. Son 30 millones de toneladas de azufre al aire. Muchas veces no nos damos cuenta, porque no lo vivimos directamente. De ANCAP vemos la columna que quema los combustibles, pero esos 30 millones de toneladas de azufre había que hacerlo sí o sí. La refinería, esta inversión en la refinería fue un acuerdo de todos los sectores políticos en la necesidad y de los técnicos de esta refinería que había que hacerla. Se invirtió allí 420 millones de dólares y son de los temas que empezamos a precisar y aclarar. Una de las cuestiones que plantea la oposición es, allí se invirtió 420 millones de dólares cuando estaba un estudio de factibilidad de 80 a 90 millones de dólares. Ese estudio de factibilidad de la década del 90, década de fines del 90, pasaron 14, 15 años hasta que la planta desulfurizadora se construyó. Era un estudio de factibilidad grueso, como los técnicos explicaron bien en la investigadora, y hace 15 años. Los números actualizados brindaron, cuando se hace la licitación, en el orden de los 360 millones de dólares y luego una serie de elementos complementarios en materia de refrigeración, de torre de control, de todos lo que complementaba el funcionamiento de la refinería, llegó a esa cifra. Hoy el Uruguay tiene y está a la cabeza en la región en materia de refinería con un cuidado ambiental imprescindible. El otro tema, ahí hay esa inversión. El otro tema, y esto es de todas las empresas públicas, el Uruguay invirtió en estos 10 años en un tema fundamental que es la energía. En el mundo de hoy, el gran desafío que tenemos es la energía. El Uruguay era prácticamente dependiente y acá también todos los partidos políticos en el 2010 acordamos un plan estratégico de cambiar la matriz energética a energía no renovable, pasar de energía no renovable, el petróleo, que además se agota en el mundo, es decir, es un fósil que con la evolución y el consumo y esta sociedad que cada vez demanda más energía, tiene un límite en el horizonte a energías renovables. Hoy el Uruguay, hay un informe de la Comisión de Energía de las Américas que lo muestra a la cabeza de la región en materia de que nosotros hoy el 55% de las energías que consumimos son renovables. Eso es un formidable cambio de matriz que se dio en este tiempo y en particular aquí contribuyó la UTE con el despliegue de la energía hidroeléctrica, de la energía eólica, de la energía solar y de la biomasa. Y ANCAP con la transformación de los combustibles en biocombustibles. Estamos arriba del 10% de la nafta que se consume, tanto de bioetanol como de biodiesel. Es una de las causas del déficit, ¿eh? Por cierto que yo estoy explicando dónde está la inversión y dónde están los números. No es que este déficit que hoy tiene ANCAP asumido y que está en vías de corrección no esté en ningún lado, no. Está en la planta desulfurizadora, está en 4 plantas procesadoras de biocombustible. La energía que consumimos en todo el Uruguay, la eléctrica, hoy el 98% es energía renovable. ¿Pero ahí no entra la hidráulica? Sí. Senador. La hidráulica en primer lugar. Ah, bueno, y eso ya estaba. Eso ya estaba, y lo que se ha agregado, que es la energía de biomasa, la eólica y ahora la solar y toda la multiplicidad que eso genera. Eso ha permitido dar el salto, de antes que éramos mucho más dependientes del petróleo. Recordemos situaciones de crisis energética, sequías, que había que recurrir a la generación por petróleo de la energía y los apagones que teníamos. Los más viejos nos acordamos. Hoy el Uruguay tiene el 98%... En 2011 hubo un déficit hídrico y tuvimos que gastar 500 millones de dólares. El 98% de la energía que consumimos eléctrica hoy es energía no renovable. Esto es un salto enorme. Ahí tenemos 2 aspectos. Un aspecto ambiental. El cambio de la matriz energética tiene una influencia directa en un gran tema que está la humanidad preocupada, que es el tema del cambio climático, del efecto invernadero y la emisión de
de gases que generan el efecto invernadero. Con la producción de biocombustible, es decir, el retiro del combustible fósil, ya ahora arriba del 10%, estamos disminuyendo, donde se usa en un 60% la emisión de gases que generan el efecto invernadero. Estas son transformaciones de fondo, que es bueno saberlo. Hay un tercer aspecto que para mí es muy importante, es decir, el efecto ambiental, la matriz energética, que además en esto estuvimos también todos los partidos de acuerdo. En el 2010 se firma un acuerdo con los 4 partidos para desarrollar este programa energético que está en marcha. En tercer lugar, aquí hay un factor de carácter social y pensado en el Uruguay entero. Yo vengo de Canelones. Tenemos que pensar siempre en el Uruguay entero. Hoy hay polos de desarrollo. Uno es la zona de Artigas, Salto, Paysandú, con las plantas de bioetanol, con la transformación de Canlú en refinería y producción de azúcar, en producción de alimento animal. Hoy más del 50% de lo que se produce de alimento animal es por la transformación que se produce en las plantas del norte de Bella Unión, más todo lo que eso genera de innovación tecnológica, de innovación de conocimiento. Eso solo genera en aquella zona 2.500 puestos de trabajo directo y 4.000 puestos de trabajo indirecto. Una zona que recordaremos también en aquella situación crítica, 2001, 2002, las láminas eran el lugar de mayor tasa de mortalidad infantil en el país. Se ha dado vuelta. ¿Por qué? Por una estrategia de desarrollo pensado también en lo social. Del otro lado, las plantas de Portland, de Paysandú, de Minas, generan polos de desarrollo local que es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de la zona, de la generación de puestos de empleo, de desarrollar una línea de trabajo que es parte de la esencia de ANCAP. Hay un otro componente que tiene que ver con lo laboral. La planta desulfurizadora ocupó a 1.800 trabajadores en la construcción y ahora los trabajadores que trabajan directamente. Esos 1.800 trabajadores tuvieron miles de horas de capacitación en oficios que no estaban preparados y que les permitieron, por ejemplo, a esos trabajadores, estamos hablando de casi 600.000 horas de trabajo, volcarse con capacitación complementaria con la UTU a el trabajo en Montes del Plata, capacitados para eso. Fue una obra porque se avanzó en capacitación en seguridad que no tuvo, por suerte, ningún accidente de carácter mortal en una obra de esa enorme envergadura que había que hacerla con la refinería en funcionamiento. Una de las razones del encarecimiento de la obra, que está detallada una por una los ítems de la obra, tiene que ver con que se tuvo que trabajar con condiciones de extrema seguridad. Lo describieron los trabajadores, cuando entraba había todo un proceso de capacitación, porque la refinería está en marcha, no se podía pagar con todos los riesgos de seguridad que eso tiene, y afortunadamente no hubo un solo accidente de carácter mortal. Esto es un balance global que ubica por qué la inversión. Hubo un plan estratégico delineado 2006-2007, el 2005 ANCAP estaba prácticamente desmantelada. ¿Por qué se había planteado en el 2002 la opción de desmonopolizarla? Porque estaba desmantelada a partir de un proyecto que lamentablemente fracasó, y eso hizo que cuando encontramos ANCAP 2005-2006 hubo que definir un plan estratégico, y ese es el plan estratégico que se cumplió. Bien, entonces, si me permite, sí, cómo no. Entonces, usted que está detallando de alguna manera lo positivo de que puede haber tenido esta... No sé si es positivo la expresión, pero explicando la realidad financiera de ANCAP. Es decir, estos endeudamientos que verán la luz, se amortizarán, se traducirá, no sé si mañana dejará de ser deficitario o no, pero que está acá, hay un plan atrás de esto. Bien. Eso en cuanto a la estrategia de inversión. Y esa es una explicación que a cualquiera le puede, aunque puede ser más debatible, menos debatible, el aspecto social, porque eso ha tenido también su debate, ¿no? Hasta dónde la empresa pública, pero bueno, dejémoslo de lado. Aún así, muchos de los elementos que menciona la oposición en su informe no va en desmedro de todo esto que plantea usted, senador, como los objetivos a largo plazo que se plantea ANCAP. Los elementos que se citan como eventuales irregularidades o eventuales ilícitos
Son cosas más específicas, son los procedimientos, tiene que ver con llamados o no a licitación, con el no escuchar informes de los propios técnicos de ANCAP y abrir 2 empresas en vez de una, con pagar sobreprecios. Ahí es donde no parece haber una respuesta todavía clara, o por lo menos no se ha traducido para la opinión pública desde lo que pueden haber dialogado ayer en el Parlamento. ¿Puedo decir algo? Hice una pregunta. Con mucho gusto y me parece que es esencial responder esa pregunta, porque en definitiva de eso se trataba también la comisión investigadora. Una aclaración, hay un plan a largo plazo pero con logros a corto plazo. La refinería con la desulfurizadora es ya una realidad, está trabajando, las plantas de etanol están trabajando, la planta de Portland de Minas está trabajando, la planta de Paysandú está una gran parte comprada, falta ahora la otra parte para que empiece a funcionar. Entonces, lo que usted dice tiene razón. Analicemos las cuestiones que son necesarias visualizar en materia de gestión. ¿Qué sentimos nosotros en la investigadora y que fue la postura de la Comisión del Frente Amplio que trabajó en este tema de los legisladores? A nuestro entender, no hubo elementos de irregularidades o de ilícitos que justifiquen el pase a la justicia, que era el rol de la investigación. La investigación no es juez, la investigación cumple un rol de investigar, de brindar toda la información y al final de la investigación, que fue lo que se hizo ayer, bueno, los partidos de la oposición entienden que hay temas que deben pasar a la justicia y nosotros que estudiamos rigurosamente como ellos cada uno de los capítulos entendemos que no hay irregularidades ni ilícitos que justifiquen el pase a la justicia. ¿Esto quiere decir que no aceptemos y que no estemos trabajando en corregir los errores? No, al contrario, al contrario. Hay temas y eso ya está en marcha. El propio directorio de ANCAP, en la última sesión de la investigadora, en un gesto que no ha trascendido, pero que tiene un gran valor, el colectivo, el directorio, presentó un documento autocrítico diciendo: en estas cosas hemos acertado el plan estratégico y estas cosas son las que hay que corregir. Y se empezaron a tomar medidas. ¿Cuáles? La capitalización de ANCAP, que es una medida del Gobierno Nacional votada en el presupuesto. Hay un antecedente en el 53, que el país capitalizó ANCAP ya para la instalación de la planta de Portland y de la refinería del Espinillar. Y ahí se invirtieron de aquella época, por ley, 19 millones de pesos para capitalizar ANCAP. O sea, capitalización de ANCAP, renegociación de la línea de crédito. Este es un tema que todos hemos reconocido que es el punto más vulnerable, ¿verdad? Para hacer esta inversión, ANCAP recurre, porque con sus recursos no tenía lo suficiente, a una línea de crédito con préstamos en moneda extranjera, en dólares, a mediano y a corto plazo y con tasas de interés que fueron lo que en definitiva generaron el problema financiero que tiene ANCAP. Eso se está corrigiendo en la medida que ya está trabajando Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, OPP y las propias autoridades actuales de ANCAP para reperfilar la deuda, capitalizando ANCAP y seguir con aquellas inversiones que se justifican porque hay algunas que no tienen retorno económico. La desulfurizadora, el retorno mayor que tiene es de carácter ambiental y a su vez que podamos seguir aceptando crudos para refinar y no tener que importarlos porque nos permite abastecer el mercado interno y a su vez hasta la posibilidad de exportar. Ahora, al margen, ¿no hubo gastos superfluos? Bueno, y ahí es donde hay que, con toda sinceridad, porque justamente por lo que decíamos al principio, a los uruguayos les importa mucho la empresa pública. Y sin duda que hay temas que han estado en el debate de todos. ¿Podemos retomarlo después de la pausa, senador? Con mucho gusto. Hacemos una pausa y ya venimos.